compartirles la imagen, me dicen si la están viendo, por favor. ¿La están viendo ahí? ¿Cuál Sí, página es, profe? Sí. Vamos a la Página página 85. 85. Hoy vamos a tratar de 85. abarcar el capítulo número 3. Recuerden que para efectos del examen entra el capítulo número 3 y el capítulo número 4. Perdón, profe, ¿cuál página es del tercer capítulo? 85. Ok. Profe, eso quiere decir que antes de que llegue el examen del 26, creo, vamos a tener otra tutoría con usted para verlo el capítulo 4. Efectivamente, quedan 2 tutorías todavía. Ah. Esta y la próxima. Voy a tratar de abarcar lo que pueda hoy del tercer capítulo y en la próxima tutoría abarcaríamos el 4º capítulo. Qué bueno. Ok, yo también me di cuenta que ustedes están teniendo dificultades para ingresar a, ¿cómo se llama? A Teams. No todos pueden ver las tutorías, entonces las estoy subiendo a YouTube también para que ustedes las descarguen desde ahí cuando puedan. Y se las compartan a los compañeros. También las estoy enviando por el correo de EstudiaU para que todos ustedes puedan verlas en el momento en que las necesiten. Y también se están subiendo al entorno de la cátedra. Y ahí pueden ver no solamente la mía, sino que pueden ver las otras tutorías de otros compañeros. Yo me apego a lo que dicen las orientaciones, entonces voy a ir avanzando con respecto a eso. Hoy vamos a ver 2 elementos me parecen muy importantes porque están asociados a la vida cotidiana nuestra, a intereses particulares y que están vinculados a estos 2 conceptos, libertad y felicidad. ¿Sí? ¿Quién de nosotros no busca la felicidad? ¿Y quién de nosotros no gusta de la libertad? Pero ambos conceptos, para entenderlos, hay que explorarlos a profundidad, porque la felicidad quizás la hemos entendido en otro sentido totalmente distinto. Creo que la pandemia nos ha cuestionado estos 2 conceptos, tanto el de la libertad como el de la felicidad. Asociamos que la felicidad estaba quizás delimitada por viajar, por tener una gran cantidad de placeres, etcétera, etcétera. Bueno, ¿qué tan cerca estamos de eso? Vamos a explorarlo el día de hoy. ¿Y qué tan libres somos también? Porque si algo se ha visto limitado en esta pandemia ha sido precisamente la libertad. Ok, vamos a la página 85 en la edición, en el elemento preliminar del capítulo. Y dice, la libertad, la responsabilidad, la justicia y la felicidad. Me salí. Son conceptos que se consideran fundamentales en la ética. De hecho, no se puede entender, por ejemplo, las acciones morales dentro de la ética si no se entiende, por ejemplo, el concepto de libertad y cómo la libertad está asociada inmediatamente a la responsabilidad y la justicia. Nunca se me olvida ese capítulo de Spider-Man donde el tío le dice al sobrino, cuando se da cuenta de los poderes que tiene, le dice un gran poder, ¿verdad? Implica una gran responsabilidad. A mayor libertad, a mayor poder de acción, mayores responsabilidades tenemos. Y lo vamos a ver ahora más adelante. No es la misma libertad que tiene el presidente para tomar decisiones en esta pandemia que la que tienen ustedes en este momento como estudiantes, hijos o esposas o esposos. A mayor libertad, incluso a mayor poder, pues mayor es la responsabilidad también que se tiene. Y la felicidad también está íntimamente vinculada con el concepto de la ética. Sabater tiene un libro que se llama Ética para Amador, que describe la ética como el instrumento o la herramienta para aprender a ser felices, para aprender a vivir bien. La ética nos ayuda a nosotros a tomar decisiones. Y esas decisiones, desde el punto de vista de Sabater y también desde el punto de vista de Aristóteles,
son correctas en la medida en que nos acercan a esa felicidad que todos queremos. Yo estoy seguro que si les pregunto aquí a algunos de ustedes cuál es el objetivo, o a todos ustedes la respuesta de cuál es el objetivo de la vida, la respuesta probablemente va a ser en general la misma. Todos andamos en búsqueda de la felicidad, pero no sabemos estrictamente cómo alcanzarla. Por eso es importante reconocer las interpretaciones que se le da por distintos autores. Eso es lo que vamos a hacer, un repaso general para que ustedes tengan una visión muy amplia de qué se entiende por libertad y qué se entiende principalmente por felicidad. Vamos a pasar, bueno, nos quedamos en la página 85 y en la página 86. Vamos a empezar primero repasando el concepto de libertad. El primero que expone el concepto de libertad, o los primeros que exponen el concepto de libertad en el libro, son los estoicos. A mí en particular me gustan mucho los estoicos, principalmente porque ayudan a combatir una idea muy fuerte que existe en la sociedad moderna, y que tiene que ver con un elemento sociocultural, me parece a mí, que da auge principalmente en la década de los 90 y que está asociado a los libros de autoayuda. Y ustedes van a ver estos elementos principalmente en las redes sociales. Es esa idea de que nosotros prácticamente lo podemos hacer todo. Piense aquello con tanta fuerza para que el mundo conspire o el universo conspire para que suceda, ¿sí? Pareciera que la libertad del ser humano radica una fuerza externa, ¿verdad? Que el universo siempre está tratando de ayudarnos a nosotros para mejorar nuestra condición de vida, para lograr aquello que nosotros queremos. Desde el punto de vista de los estoicos, la felicidad o la libertad, no está asociada a un elemento propiamente externo, una fuerza externa, por ejemplo, una divinidad o cualquier otra cosa, sino que está asociada más bien a la capacidad del ser humano de dominar los deseos y las pasiones. ¿Qué significa eso? En el fondo el problema no es que pierda la liga o que gane la liga. En el fondo el problema no es la enfermedad o la salud. En el fondo la capacidad en el fondo lo que está es la capacidad que tengamos nosotros de dominar precisamente el hecho de que la liga haya perdido un partido o de que nos encontremos enfermos. Hay gente, por ejemplo, que se encuentra en salud, por ejemplo, y aún así no tiene la capacidad, no tiene control sobre su vida. Para los estoicos, la libertad es el dominio que tenemos nosotros sobre nuestras pasiones, indistintamente de lo que pase a nivel externo. Lo importante es cómo nosotros asumimos eso que se nos viene hacia nuestras vidas. En el fondo, la sociedad nos ha hecho pensar de que, por ejemplo, tenemos que cumplir con ciertas normativas, por ejemplo, sociales. Un tipo de cuerpo, una condición social o económica, un tipo de carro, etcétera, etcétera. Está asociado a que nosotros tenemos que coincidir con lo que está afuera de nosotros. Los estoicos plantean algo a la inversa. En realidad la sociedad no me define a mí, sino que soy yo el que puedo controlar lo que la sociedad me impone. El otro filósofo es Descartes. Dice: el sujeto escoge libremente lo verdadero únicamente cuando su voluntad espera el juicio de la razón. Es decir, solo somos libres en tanto el ser humano haga lo que su razón le indica, no lo que sus pasiones le indican, ¿verdad? O no lo que alguien externamente a nosotros nos indica. Yo había puesto en la lección anterior el ejemplo del pollo frito, ¿no? A mí me encanta el pollo frito, pero sé que no lo debo comer. La razón o el juicio de la razón me indica a mí que no tengo que comer pollo frito,
¿Ok? Ese es el juicio de la razón. Sin embargo, me termina a mí ganando, ¿qué? La pasión. Si la pasión me gana por encima de la razón que me dice que no tengo que hacerlo, por lo tanto, mi acción no se puede considerar libre. Soy un esclavo de mis pasiones. ¿Ok? Para Descartes, solo hay libertad en la medida en que la razón es capaz de definir lo que yo quiero, lo que yo hago. Mort dice que el sujeto es libre solo cuando puede escoger efectivamente entre varias alternativas. Y esto lo podemos entender de la siguiente forma. En la medida en que yo tenga mayor capacidad de elección, más libertad contengo. En la medida en que se me limita, pues menos tengo. Pongo el ejemplo de una persona con mucho dinero o con poco dinero. O mejor pongo el siguiente ejemplo. Una persona que tiene un arma en la cabeza que le están apuntando en ese momento, que de su decisión depende ¿cómo se llama? Decidir entre la vida y la muerte, pues no podemos decir que se encuentra en la misma capacidad de decisión de una persona que no tiene el arma en su cabeza. ¿Ok? Esa persona no tiene capacidad de escoger efectivamente porque está coaccionado para decidir. Y por último, hay una contrapropuesta que se puede definir como el determinismo biológico, que supone que el comportamiento humano está determinado genética y bioquímicamente. En otras palabras, nosotros somos libres en tanto lo que el cuerpo o nuestra genética nos permita ser libres. Habrá gente, por ejemplo, que nace con una bioquímica, por supuesto, muchísimo más apta para el fútbol. Otros con una bioquímica más efectiva para el ciclismo, por ejemplo. Hay cosas que no puede hacer una persona que tiene de repente alguna limitación de carácter física. Por ejemplo, una persona que padece de una miopía muy fuerte tendrá serias dificultades, por ejemplo, para ser portero, o que tiene algún tipo de dificultad motora, tendrá mucha dificultad para parecerse a Keylor Navas. Evidentemente, Keylor Navas genética y bioquímicamente tiene mejores condiciones para ser portero que probablemente las que tenga yo. Y quería empezar esta clase, y se me ha olvidado dar este ejemplo, porque en algún momento en el colegio yo cuestionaba esta idea de que nos han enseñado a nosotros como generación, o a ustedes tal vez, a los más jóvenes, de que prácticamente todo lo que queremos hacer, todo lo que queremos, si nos lo proponemos, lo vamos a lograr. ¿Ok? Esa es un poco la idea que la sociedad moderna nos ha tratado de meter en la cabeza y que la hemos ido incorporando sistemáticamente. Métanse ustedes a Facebook y van a notar un montón de frases que terminan en esa misma conceptualización. Todo lo que yo me propongo, si yo lo deseo y lo quiero, lo puedo lograr. ¿Sí? Eso nos hace pensar en un concepto de libertad y ahora más adelante lo vamos a ver prácticamente de carácter mágico. La libertad ni siquiera está en mis manos, es simplemente el universo el que conspira para que yo logre, o un dios o lo que sea. Y me llamó la atención porque hice un experimento con un estudiante que me reclamaba, decía, profesor, si es cierto, yo puedo hacer lo que yo quiero si yo me lo propongo. Y yo le cuestionaba eso. Y le cuestioné y le dije, profesor, le dije, compañero, ¿usted cree que una persona ciega puede llegar a ser Keylor Navas, el primer portero del Paris Saint-Germain? Y la respuesta del estudiante fue que sí. Y me volvió a insistir. Si yo me lo propongo y si esa persona ciega se lo propone, el profesor va a llegar a ser el, ¿cómo se llama? El portero del Paris Saint-Germain. Hasta ahí me quedé yo sin argumentos, ya no tenía más que decirle. Porque tiene una concepción de la libertad como si la libertad fuera prácticamente en el ser humano, o que si el ser humano fuera omnipotente, o todo lo puede, o que la libertad está siempre en todo momento con esa persona. ¿Ok? Es un poco lo que vamos a tratar de cuestionar en las siguientes páginas. No sé si alguien quiere hacer una intervención en este momento. Stephanie. Stephanie, ¿usted iba a decir algo?
Stephanie, la escucho. Tiene el teléfono, el micrófono apagado. Perdón, profe, es que antes no se me encendió el micrófono tampoco. Tengo una consulta de lo del examen. Ok. ¿Qué será, Stephanie? Es que, digamos, en un documento decía una fecha, pero en el estudio U decía otra fecha de entrega. Entonces, igual sí lo entregué con anticipación, pero era para ver. Sí, fue que se amplió el tiempo de entrega. Efectivamente, el documento que entrega la cátedra tenía una fecha, pero la decisión de ampliar la fecha se tomó, creo que el viernes o el jueves, no sé, en realidad. Sí, se amplió hasta el lunes. Por eso es que había una fecha a un lado y había otra fecha en otro. En realidad Bueno, la ampliación les entonces, iba a beneficiar. ¿Cómo? no sé. Entonces no lo entregué después, por decirlo así. Ok, no hay ningún problema. Gracias. Ok, no sé si alguien tiene alguna intervención con lo que estamos diciendo hasta el momento. Ok, seguimos. A partir de esta explicación que les decía yo anteriormente con este estudiante que me decía que una persona ciega puede llegar a ser Keylor Navas si se lo propone, surge el primer concepto de los tres enfoques sobre la libertad, que están en la página número 87. Pueden ir a la página número 87 y van a ver los tres enfoques que están ahí. El primero tiene que ver con este. Bueno, Keylor Navas puede ser, una persona que tiene dificultades de visión y tiene imposibilidad o limitación motora, puede llegar a ser Keylor Navas si se lo propone. La respuesta de mucha gente en la sociedad actual es que sí, porque nos han venido insistiendo, entre otras muchas cosas, de que todo lo podemos lograr, de que nada nos puede limitar, de que nuestro poder es inconmensurable. Y el otro día incluso escuchaba una charla por ahí, iba pasando y me llamó la atención, que está asociado mucho a ciertos grupos religiosos, incluso de que la voluntad del hombre puede doblegar la voluntad de Dios. Es un poco lo que está en este concepto en la teología de la prosperidad, que trata de hacernos pensar de que Dios, nuestra voluntad o nuestros deseos pueden incluso hacer que los deseos de Dios se dobleguen. Es esta visión precisamente mágico-ficcional la que está en este primer elemento. ¿Qué se entiende por la visión mágico-ficcional de la libertad? Es aquella libertad que se ve como un poder no natural, es decir, no es intrínseco a nosotros para realizar las cosas extraordinarias. Es una libertad de película que está otorgada por dioses, por genios o por fuerzas cósmicas, ¿verdad? Que es un poco lo que está en el fondo en estas frases de autoayuda. Y si ustedes lo notan, está muy vinculada a la película de Keylor Navas también. Porque la película de Keylor Navas, si ustedes se acuerdan, dice Keylor Navas, un hombre de fe. Es decir, hace pensar de que prácticamente todos los logros de Keylor Navas no están asociados ni a su físico, ni a su genética, ni a su esfuerzo, ni a sus características, ¿cómo se llama? Ni a su disciplina, sino que está asociado a la fe. ¿Ve? Es un poder sobrenatural que influye sobre Keylor Navas. Y en el fondo el mensaje que tiene eso es precisamente que cualquier persona con fe va a llegar a ser el primer portero de, ¿cómo se llama? Del Real Madrid o el primer portero del Paris Saint-Germain. ¿Por qué digo esto? Porque todos los niños que están viendo esa película o que ven ese título, de alguna forma van incorporando esa idea de que nada en este mundo los puede limitar, ¿verdad? De que no hay ningún límite para su libertad, de que el ser humano puede hacer lo que quiera. Y esto tiene implicaciones bastante complejas y bastante severas.
precisamente porque crea una sociedad, a mi parecer, profundamente frustrada, ¿no? Porque con el tiempo nos damos cuenta de que aquella mujer que queríamos de repente no nos da pelota. Y que tenemos que decirle adiós, pero no tenemos la capacidad porque pensamos de que como yo lo estoy deseando se me tiene que hacer. Y también creamos una generación frustrada cuando llegamos a los 23 años, 24 años y sigo jugando mejengas en el barrio y no estoy jugando ni en primera división y ni me acerco en lo más mínimo a Keylor Navas. Este es el conflicto precisamente de la visión mágico-ficcional que la sociedad moderna ha querido, ¿cómo se llama?, hacernos creer, que está muy vinculada a este concepto de la libertad al concepto de la felicidad, porque pareciera que como todo lo podemos tener, por lo tanto podemos ser felices todo el tiempo. Hay una asociación directa entre el tener y la felicidad, ¿no? El segundo enfoque está más asociado al enfoque estoico que yo les decía a ustedes anteriormente, que considera la libertad como una propiedad espiritual o psíquica que habita en los rincones del alma o del cuerpo. Dice, según este enfoque, la libertad es igual en todos. Su ámbito es secreto, individual. No hay cadena, yugo, ley ni determinación social que anule la libertad del sujeto. El espíritu será siempre libre. ¿En qué radica esto? Un poco en lo que yo les decía anteriormente. Principalmente es una idea que está un filósofo que se llama Séneca. Y de que parte de la idea de que el problema no es la enfermedad o las limitaciones externas, ¿no? El problema es cómo yo las asumo. En la medida en que yo tenga la fuerza de voluntad para asumir la desgracia o para asumir la bienaventuranza o para recibir algo bueno o algo malo, yo soy capaz de imponerme hacia los problemas externos. Por lo tanto, es una disposición de ánimo la libertad. Yo puedo ser libre igual en una celda que puedo ser libre igual en, ¿cómo se llama?, en la playa o en cualquier otro lugar. La libertad no la define el lugar donde yo estoy, sino mi disposición para asumir en el momento, para mi disposición para asumir lo que yo estoy haciendo o donde estoy en este momento. Las personas son libres dependiendo de cómo vuelvan a ver el mundo y cómo lo asuman. Y eso también está vinculado con la felicidad. Repito, usted puede tener mucho dinero, pero si no tiene la disposición natural para disfrutar de ese dinero, en realidad nunca lo va a poder disfrutar. Igual, usted puede ser un privado de libertad, pero si su disposición es buena, tiene un ánimo y sabe afrontar las cosas con, ¿cómo se llama?, con estoicismo precisamente, con una disposición de ánimo distinta, pues usted es más libre que la persona que está en la calle. En eso se resume el enfoque individualista, ¿sí? También está asociado, y ahora lo vamos a ver, a la idea de el libre albedrío que también está en el cristianismo, ¿no? De que el libre albedrío es una condición dada por Dios en cada ser humano y que siempre está, mientras seamos seres humanos, estará vinculada con nosotros. Por último, hay un enfoque distinto a este que nosotros estamos viendo, que se llama el enfoque social, que se opone en mucho al mágico ficcional y también al individualista. Dice, este enfoque entiende la libertad como la capacidad para optar por diferentes opciones, y aquí está la palabra o las palabras importantes, en situaciones específicas, ¿no? En otros términos, si bien el agente moral es quien decide, el ámbito de sus acciones probables no depende tanto de él, sino además de su inserción histórico-social, del idioma, de las leyes, de las costumbres, del sistema económico y político. ¿Y qué mejor forma de entender este enfoque social que la pandemia que estamos viviendo nosotros? Desde la visión mágico-ficcional, nosotros seríamos capaces de vencer la pandemia. La pandemia no me va a afectar, yo puedo hacer lo que yo quiera porque yo estoy por encima de la pandemia, ¿no? El enfoque social dice que si bien nosotros podemos decidir, puedo decidir salir, quedarme, lavarme las manos o no,
hay una situación específica que me define a mí como ser humano y que me define el ámbito de acción en el cual yo tomo las decisiones. En otras palabras, esas situaciones se nos imponen, ¿sí? En buena teoría, yo no puedo salir cuando yo quiera. La situación específica de la pandemia limita de alguna forma mi libertad. El ámbito social y legal en el cual yo me desarrollo también me limita. Nótese una cosa, nuestro sistema de vida no era igual antes de la pandemia como lo es ahora. Nótese cómo la situación en este momento define mis posibilidades de acción y mi libertad. En el fondo, el enfoque social lo que dice es que la sociedad nos define a nosotros como seres humanos y no nosotros definimos la sociedad como de alguna forma está presente en el mágico ficcional, ¿no? Yo lo digo porque me preocupa mucho. Yo he hablado con personas en el medio de la pandemia que hablan de una visión mágico-ficcional respecto de ella, y lo digo de personas principalmente jóvenes, que dicen que a mí no me va a pasar nada, yo la verdad no vivo en esos lugares donde se contagia la gente, yo puedo, a mí Dios me va a cuidar, etcétera, 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 ¿no? Es esa visión de que yo prácticamente todo lo puedo hacer o todo lo puedo lograr y de que no hay nada que me supere. No sé si hasta aquí hay alguna consulta, si no avanzamos, o alguna participación. Recuerden que a mí me gusta mucho que ustedes participen para que esto no parezca... Profe, Sí. Profe, ¿me puede explicar esa parte? No lo entendí mucho. ¿Cuál? Perdón. a mí la individualista. A mí Ok. también es la misma pregunta. Ok. Les voy a lanzar. ¿Quién me hizo la pregunta? Yo, Dinia, Dinia. sí. Dinia, ¿qué significa para usted libre albedrío? Ya no sé, profe. Libre albedrío es que uno puede hacer lo que uno quiera sin tener una repercusión. ¿Todos tienen libre albedrío o solo algunos tienen libre albedrío? Todos. Esa es la visión individualista. ¿Ve? Ok. Ok, en el fondo lo que me está diciendo Dinia es que indistintamente, por ahí si lo encuentro. Ok. No importa si yo soy pobre, si soy rico, si vivo en África, si vivo en Costa Rica, si hay pandemia, si no hay pandemia. En el fondo, el enfoque individualista supone que todos tienen ¿qué? La libertad. Y esa libertad no me la quita nadie. Es individual. En el fondo, la idea del libre albedrío consiste en eso. La libertad todo el mundo la tiene por igual. Radica en el sujeto, no en la sociedad como en el tercer enfoque. ¿Ok? ¿Cuál es el conflicto, la limitación que lleva el enfoque individualista? Que nos hace pensar de que un niño, por ejemplo, que vive en África en condiciones de pobreza extrema, ¿no? En medio de una sociedad de guerra, que nunca ha recibido educación y que no tiene alimentación, estoy poniendo un caso bastante extremo, tiene la misma libertad que tiene, por ejemplo, Donald Trump, ¿no? Porque los dos tienen libre albedrío, los dos tienen la misma libertad. ¿Eso es así? Evidentemente que no. Por eso el enfoque social se vuelve tan importante, porque la libertad no es una cuestión individual, la libertad es una cuestión social. Evidentemente Donald Trump está en una condición muchísimo mayor o mejor que la que tiene, por ejemplo, un niño en África para tomar decisiones. En otras palabras, la libertad no es simplemente una condición natural del ser humano como lo pretende, o espiritual, por ejemplo, como lo pretende el libre albedrío, sino que se define en otros términos. Lo voy a poner en otro sentido.
los hombres y las mujeres. Ustedes que están acá me dirán si hombres y mujeres tenemos las mismas libertades. Es una pregunta. No, No, son más limitadas. Deme un ejemplo. Y como a la hora de vestirnos, somos más criticadas. ¿Ok? Los ¿Es cierto? trabajos también, por cómo hablamos, por cómo caminamos, cómo nos desempeñamos. Se nota cómo la libertad no es simplemente una cuestión individual, ¿no? Sino que tiene que ver con el ámbito social en el cual yo me desarrollo. Ahora, probablemente su oportunidad de vestirse, de andar en la calle o de ser con quien usted quiera, está definida también con respecto a la sociedad donde usted vive. No es lo mismo, por ejemplo, vivir en Nigeria que vivir en Holanda, por ejemplo, ¿no? Una mujer en Nigeria no tiene las mismas condiciones de una mujer que vive en Holanda. La libertad probablemente es muchísimo mayor. Voy a citar un ejemplo que me llamó mucho la atención, que lo escuché alguna vez en un informe, que decía que en Costa Rica las mujeres para llegar a su casa recorrían, tenían que caminar más metros de lo que camina un hombre. Yo no lograba entender cómo es que una mujer tiene que caminar más o camina más de lo que camina un hombre. La respuesta que da el informe, ¿saben cuál es? Que el hombre camina, digámoslo así, tiene mayores oportunidades de caminar de forma directa hacia su casa. Es decir, si el trabajo a la casa hay una plaza y un parque, el hombre puede caminarlo en diagonal. La mujer no puede caminar en medio de un parque. Usualmente, si es de noche, es una zona bastante, ¿cómo se llama?, peligrosa. La mujer no cruza el parque en forma diagonal, sino que tiene que dar vuelta. Siempre tiene que cruzar de calle para donde está la calle más iluminada, para correr menos riesgo. Si va por una plaza o un lugar solo, prefiere ir a dar toda la vuelta. Todos esos elementos, y ojo que cosas tan básicas o tan sencillas, y que estoy diciendo ya que parecen que las hemos naturalizado, vean cómo marcan, por ejemplo, la libertad de un hombre y una mujer. La mujer evidentemente no tiene la misma capacidad o la misma libertad de tránsito que tenemos los hombres, porque la sociedad, como está estructurada, no le otorga los mismos privilegios o los mismos derechos que de repente tenemos nosotros. Porque un hombre sí puede caminar en medio del parque a las 8 de la noche y una mujer tiene que darle toda la vuelta. De alguna forma eso evidencia que la libertad no es simplemente una condición intrínseca al ser humano individual, sino que también está definido por aspectos legales, culturales, sociales, genéticos, etcétera, etcétera. No sé si queda más claro. Sí. sí, profe. Ok. Sí. Profesor, una pregunta. Sí, escucho. Es que tengo la mano levantada desde hace rato, pero bueno. Mi pregunta era que la libertad se basa en poder hacer esas acciones que queramos. Por ejemplo, lo que usted estaba diciendo, lo del hombre libre, que puede estar en la cárcel, pero que no lo limita a estar ahí. Entonces, si a mí me gustara lo que es leer libros, yo estoy en la cárcel y yo tengo acceso a esos mismos libros, entonces yo no sé, ¿cómo se dice? No se limitaría mi libertad, sino es alguna acción que yo no estaría haciendo. ¿Me explico? Vamos a ver, sí lo entiendo y creo que lo estás captando bien. Vamos a ver, lo que el libro hace, que tal vez es algo que puede generar cierta confusión, es que nos da diferentes conceptos. Unos pueden contradecir a otros o pueden ser contradictorios. Esa definición que usted me está dando es la definición que pertenece también a la definición individualista. Es la visión estoica, que supone que en el fondo el problema de los seres humanos radica en nuestra disposición de ánimo para enfrentar los problemas. Voy a hacer un ejemplo más radical, a ver si me calza este.
nosotros podemos obligar a una mujer a que nos quiera o a un hombre a que nos quiera. Tenemos tanto poder como para obligar a una persona a que se quede con nosotros. No. Si no nos quiere. Evidentemente que no. Claro, no. La mayoría coincidiremos, si hemos pasado por la vida un largo periodo, nos daremos cuenta de que efectivamente, por más plata que usted tenga, usted no puede obligar a una persona a que lo quiera. ¿Ok? Y ahí tenemos un grave problema. Vemos la libertad, ¿cómo se llama? Desteñida en este sentido. Ahora, lo que el estoico dice es, la libertad no radica en que usted pueda tener o no pueda tener a esa mujer, sino radica en la forma en que usted asuma el rechazo o la aceptación de esa mujer. ¿Ok? Por eso para el estoico, la libertad consiste en la capacidad que nosotros tengamos de amoldar nuestras emociones a la situación que está pasando. En otras palabras, no es libre y sufrirá la persona que no acepta que esa mujer a usted lo dejó. ¿Quién es libre? Libre es la persona que logre hacer que sus emociones se adapten a la realidad. En otras palabras, si esa mujer me dejó, yo tengo que ser capaz de ¿qué? Y aceptar que se fue. De superarlo. Eso es. Esa aceptación es la libertad de la cual ellos están hablando. Yo soy libre en la medida en que logro aceptar mis condiciones. Por eso la libertad en el sentido estoico es estrictamente individual, no es colectiva. Es mi ánimo, no es el ánimo colectivo. A mí me pueden decir, usted está padeciendo, a usted le acaban de diagnosticar un cáncer. Ahora, el problema no es el cáncer, yo no lo puedo cambiar. Es ¿cómo se llama? Es mi disposición de ánimo para asumir el cáncer. Hay gente que se echa a morir. Hay otra gente que acepta la condición y pone su ánimo acorde para seguir hacia adelante. ¿Ok? No sé si se explica un poco mejor. Profe, Uh-huh. una pregunta. ¿Y esos tres enfoques en sí dan un enfoque real de lo que es la libertad del ser humano? Más adelante, quizás si avanzamos un poco más, vamos a ver por cuál de las tres optar. A mí en particular el enfoque social me gusta mucho. Sin embargo, el enfoque de los estoicos me parece a mí también interesante de ver. ¿Qué rescato yo de los estoicos? El ataque que los estoicos hacen a la visión mágico-ficcional. En el fondo, vivimos una sociedad que nos ha dicho que podemos hacer lo que nosotros queramos. Y esa ha sido una gran mentira. La gran mentira de la sociedad moderna es decir, todo lo que usted se proponga lo puede lograr. ¿Por qué? Porque estamos creando una sociedad de frustrados. Ya lo dije antes, cuando a usted le comenzaron a hacer de chiquito que usted va a llegar a ser Keylor Navas, pero usted llega a los 23 años y no ha pasado la cancha del barrio, usted comienza a frustrarse. Usted comienza a frustrarse cuando aquella mujer que le dijeron que usted la podía alcanzar, que no era infinita, nunca lo volvió a ver y ya se casó. Entonces, esa ha sido la gran mentira. ¿Por qué me parece muy importante la visión estoica? Porque en el fondo es una receta para ese modo de ver la sociedad o la vida. Nos dice a nosotros, y voy a decir algo que puede sonar incluso contradictorio o extraño, con respecto a lo que ustedes están acostumbrados a escuchar. La persona optimista o excesivamente optimista o el optimismo en general no es bueno. El optimismo nos lleva a nosotros a la infelicidad, diría un estoico. ¿Por qué? Porque el optimista no es realista. Crea su felicidad a partir de una ilusión que es ficticia, nunca se alcanza, ¿no? La persona estoica no crea la felicidad a partir de una ilusión. El optimismo radica sobre la visión que yo tengo del futuro. Creo que aquel futuro siempre va a ser mejor, va a crear una buena, va a estar dispuesto para mí. Lo que diría un estoico es, cuidado, si usted piensa así, probablemente va a fracasar. No se crea ilusiones. Haga las cosas en relación a la realidad que usted tiene. Acepte lo que no está en sus manos
¿verdad? Cambiar, y cambie lo que sí está en sus manos poder cambiar. La libertad radica entonces en aceptar lo que yo puedo hacer y en rechazar, no en rechazar, perdón, en aceptar lo que yo no puedo definitivamente cambiar y tratar de modificar lo que efectivamente sí está en mí modificar. Josué, alzó la mano. Lo escucho, Josué. No sé si se fue Josué o qué pasó. Ok, vamos a seguir. Ya vimos los 3 enfoques. Ahora, vamos un poco a la noción de libre albedrío que nos hablaba, creo que era Dinia. Dice, la noción de libre albedrío tiene un marcado sesgo individualista. Designa la posibilidad subjetiva, es decir, personal, de elegir entre el bien y el mal. Como si esa fuese una condición intrínseca, innata, natural al ser humano. Pero también puede ser interpretado como la posibilidad de elegir los caprichos y los antojos personales. San Agustín distingue entre libre albedrío y libertad. Según él, el libre albedrío es una facultad racional que nos lleva a elegir entre el bien y el mal. Por lo tanto, no es libertad. El libre albedrío siempre es racional en el sentido en que lo está diciendo San Agustín. La libertad sería un estado de gracia que solo conduce al bien. El ser humano no sería verdaderamente libre si el libre albedrío lo lleva a escoger el mal. Profe, Sí, también de Agustín aquí en el libro habla que, digamos eso, de que nos lleva a elegir lo bueno y lo malo, pero solo si es ayudada por la gracia divina. O sea, él toca mucho el punto, así como es en la parte espiritual, que ya no sería una libertad, entonces. Sigue siendo libertad en tanto es, vamos a ver, es iluminada por medio de la razón. Dios ilumina la razón y como Dios ilumina la razón, nuestras decisiones deben de ser correctas. Si actuamos mal, es porque no estamos escuchando la voz de Dios, es decir, no estamos actuando racionalmente. Y como no estamos actuando racionalmente, por lo tanto, no estamos siendo libres. ¿Sí? La persona que incurre en el pecado o en el mal es una persona que se guía por sus instintos y no por su razón. Si supiera el mal que está provocando, no lo haría. Es decir, actúa mal por inconsciencia, es decir, por irracional. Y como es irracional, su acto no necesariamente es libre. Sí, sí, el hombre no será verdaderamente libre si su albedrío lo lleva a escoger el mal, dice también. Efectivamente, sí. Ok. La razón siempre tiene que inclinarse hacia el bien, porque la razón es iluminada por Dios. ¿Ok? Es decir, la persona que actúa mal por ignorancia. Es básicamente lo que está diciendo. Ok. Dice, las elecciones... ¿Por qué es importante el enfoque social? Dice, las elecciones... bueno, iba a poner un ejemplo, ¿cierto? Pongamos un ejemplo de cómo se elige en el contexto y por qué la visión mágico-ficcional y por qué la visión individualista de repente pueden ser un poco complejas a la hora de entender fenómenos sociales. Ponemos un ejemplo, las elecciones. Dice, personas que se unen a grupos políticos, una persona que decide estudiar en la UNED, un alcohólico que decide ingresar a Alcohólicos Anónimos, todas estas elecciones se dieron en contextos particulares. Voy para atrás. La libertad también puede expresarse como negación, negarse a estudiar, no hacer ejercicio, no ir a misa, no seguir los consejos de los padres. Dice, la libertad social, que es el concepto que me interesa acá. Para la libertad social, las decisiones individuales y multitudinarias pueden ser manipuladas mediante mediante técnicas diversas.
Y aquí voy a hacer una pausa. Vean ustedes lo que está pasando con respecto a las decisiones que nosotros estamos tomando en nuestras vidas en el marco de la pandemia. ¿Sí? Traten de ver ustedes cómo ustedes se relacionaban con los demás, cómo eran sus decisiones antes de febrero y cómo comenzaron a ser después de febrero. El simple hecho, por ejemplo, de ir al supermercado y comprar arroz, frijoles o lo que sea, ya no es exactamente igual que antes. En otras palabras, muchas de las decisiones que nosotros tomamos diariamente se han ido modificando, incluso los horarios que nosotros utilizamos. Lo que muestra que nuestras decisiones o nuestras elecciones son definidas siempre en el contexto en el que estamos. No es lo mismo el contexto de pandemia que el contexto que no tiene pandemia. Ahora, muchas de esas decisiones están marcadas por ciertos, ¿cómo se llaman? Ciertas técnicas. Una puede ser, y ustedes me van a decir si se parece mucho a las conferencias de prensa que aparecen todos los días a mediodía, a la 1 de la tarde. Amenazas, guerra, publicidad, carencia de información, ¿sí? Fomento de falsas expectativas, temores infundados o reales inclusive. Nótese mucho que, y no estoy diciendo que esto esté bien o mal, pero muchas de las decisiones que está tomando el gobierno y de la información que el gobierno utiliza para que nuestras decisiones sean distintas o para que tomemos ciertas decisiones que el gobierno quiere, está relacionado con el hecho de infundar, por ejemplo, o fundar temores, algunos reales, ¿verdad? También el fomento de falsas expectativas. Todo el tiempo, una de las cosas que yo decía, que creo que el gobierno se ha equivocado un poco, es que ha creado el tema del cuidado en medio de la pandemia, lo ha generado a partir del miedo y a partir de la idea del fomento de falsas expectativas, de la expectativa de que la otra semana esto se va a poner mejor. Por ejemplo, yo cumplí años en abril y me acuerdo que la gente se burlaba, la gente que cumplía años en abril porque no iba a tener cumpleaños. Bueno, ya vamos por agosto. Y eso quiere decir que la gente ha tenido falsas expectativas durante todo este tiempo. Y también la generación del miedo ya está pasando factura. La gente le está perdiendo miedo a el virus, por ejemplo. Entonces, las decisiones que se tomaban al inicio de la pandemia, sí, de no salir de la casa, de quedarse guardado por completo toda la semana, no tener ninguna burbuja social, de no relacionarnos con nadie más que con las 2 o 3 personas con que vivimos en la casa, esas decisiones que estaban fundamentadas en el miedo, probablemente ya no son iguales ahora. Yo estoy casi seguro, no voy a hacer ninguna aseveración, pero estoy seguro que esa burbuja social que nosotros teníamos al inicio ya no es la misma que tenemos ahora. Y yo lo noto en mi casa. Es imposible o fue imposible para mis papás, por ejemplo, no ver a las nietas. ¿Por qué? Al inicio lo pudieron hacer, pero ya el miedo va desapareciendo. Y esto lo estoy diciendo porque explica muy bien cómo los contextos definen la forma en que nosotros tomamos decisiones. Hay una frase que me parece muy atinada cuando dice: nunca tome una decisión cuando usted está enojado, porque cuando usted está enojado, ese contexto en el cual usted está va a definir el futuro de muchas cosas, y probablemente en otro contexto usted no hubiera dicho o no hubiera decidido lo mismo que decidió en aquel momento, ¿verdad? Por eso me parece a mí que el enfoque social es tan atinado, porque el enfoque social es capaz de ver la libertad en el marco del contexto de la situación y nos permite a nosotros, pues, hacer un mejor análisis de las acciones. Dice: la libertad es una característica compleja de la realidad humana. Se puede pensar abstractamente, teorizar sobre ella y plantear sus alcances y limitaciones, que es un poco lo que estoy diciendo ahora. También se puede plantear desde los actos concretos, las situaciones reales cuya valoración implica un análisis con evidencia
real. Voy a poner un ejemplo sobre esto. Cuando se habla sobre el aborto, usualmente se utilizan conceptualizaciones bastante abstractas, ¿no? Pensamos el aborto como si es una mujer que quedó embarazada y quiere simplemente ir a matar al chiquito, ¿verdad? Usualmente eso, digamos, no toma en consideración la situación real de la mujer, ¿no? Que es importante siempre a la hora de tomar una decisión. Nunca se me olvida el caso de una mujer aquí en Costa Rica que le pedía a la caja que le permitiera abortar porque los doctores le habían dicho que el niño fuera del vientre materno no tenía cero posibilidades de sobrevivir porque, si no recuerdo mal, el niño no había desarrollado la caja torácica. Es decir, podía sobrevivir en el espacio amniótico, no sé cómo se dice, pero fuera de ahí no iba a sobrevivir. Entonces implicaba que la mujer iba a tener un embarazo de 9 meses, todo el problema psicológico que eso le iba a causar, porque estaba, digamos, desarrollando un hijo que iba a nacer o que iba a morir en el mismo momento de su nacimiento. Ante esta situación, la mayoría de los argumentos que se dan usualmente son de carácter abstracto, ¿no? Cuando se habla de la vida humana como un valor, ¿cómo se llama? Inviolable, eso es una abstracción, ¿no? La situación real es probablemente otra. Y lo peor eran los argumentos, porque muchos argumentos obedecían de alguna u otra forma a valoraciones de carácter mágico ficcional, ¿no? Ese niño se puede curar ahí. Han habido milagros y ese niño puede que se cure en el vientre materno. Esa correspondía a posiciones que asumían una visión mágico-ficcional de la realidad y de la situación. Bueno, un poco en la ética lo que implica es siempre que las situaciones tienen que verse en el marco de la realidad o de la situación en la que se están dando. Dice, la validez de una posición teórica debe medirse por su... estamos en la página número 96. Debe medirse por su capacidad para reconocer y explicar los fenómenos. En este sentido, el enfoque social de la libertad parece ser el más realista y apropiado para describir los comportamientos. ¿Ok? Vuelvo al mismo caso del aborto. ¿Por qué el enfoque social me parece a mí que es tan importante? ¿Nos parece que es tan importante o supera a los otros? Porque nos permite ver con muchísima mayor objetividad cuál es el ámbito de acción en el cual la persona se desarrolla. Y vuelvo a decirlo acá, no es lo mismo una persona que de repente, voy a ponerlo en el marco de la pandemia. Usualmente se da mucho en redes sociales esa frase que dice quédate en casa, ¿no? Y uno escucha gente poniendo en redes sociales, uy, qué cólera, qué gente más necia, ¿por qué no se quedan en la casa? Qué necedad, ¿por qué es que la gente es tan terca? Ojalá los metan a la cárcel, etcétera, 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 ¿no? La visión, la concepción del enfoque social de la libertad nos permite explicar mejor el fenómeno social. Esta semana, salió un reportaje del Semanario Universidad, que yo lo subí, por cierto, al Facebook, que decía la situación que está viviendo el sector de pavas y desamparados. Y uno se da cuenta que hay gente que viven 20 personas en una casa de 60, 70 metros cuadrados de latas. Donde tienen que salir a trabajar porque no tienen que comer, donde el único sustento de la casa era un taxista informal que le quitaron las placas del taxi, entonces tiene que salir a la calle a ver cómo hace para sobrevivir. Esto probablemente va a incrementar los niveles, por ejemplo, de delincuencia, es decir, una persona que tiene que alimentar a su familia probablemente tendrá que delinquir, o tendrá que salir a pesar de la enfermedad, a pesar de contagiarse, de estar expuesto a contagiarse o a contagiar a su propia familia. Bueno, precisamente el hecho de que
de analizar el enfoque social de la libertad, de ver la libertad en el contexto determinado, nos permite a nosotros entender mejor por qué es que esa decisión se está dando. Y entender que no todas las personas podemos cumplir esa frase de quédate en casa, que es un privilegio, por ejemplo, y que no todos tenemos la misma libertad para tomar la decisión de quedarnos en casa 3 meses, ¿ok? El enfoque social debe considerar conocimientos de otras áreas del saber, como las ciencias sociales y biológicas, para interpretar mejor la libertad humana. Si ustedes van, por ejemplo, a ver el artículo que sacó el Semanario Universidad, van a notar que hay especialistas en salud que hablan en la nota, científicos sociales, sociólogos que opinan sobre la situación que está pasando en Pavas y en Desamparados. Porque la situación social marca un poco el rumbo y el cambio de lo que está pasando con la enfermedad. Se dice que alrededor del 19% del total de contagios se está dando en esos 2 cantones, que está asociado a las situaciones en que están viviendo. Pero para entender eso, tengo yo que hacerme, hacer uso de otras herramientas teóricas. Dice, pero también se debe considerar las redes de información, los medios de comunicación para entender la libertad de expresión y las formas de manipulación mediática. Ok, no sé si hay aquí alguna pregunta hasta el momento. Profe, ¿por cuál parte vamos? Estamos en la página número... Vamos a arrancar con la página número 97. ¿Ustedes están viendo la pantalla? La presentación PowerPoint. No, profe, estamos viendo ustedes. ¿En este momento la están viendo? No, ahorita está en negro. Sí, ahora sí. Yo sí la veo. Ok, estamos en la página 99. Y vamos a empezar con el apartado de voluntad y voluntades. Ok. No lo veo yo. Uno de los filósofos más importantes para entender este capítulo se llama Schopenhauer. Schopenhauer critica una visión que en la filosofía estaba ya instaurada, que partía de la idea de que todo lo que el ser humano, todo cuanto el ser humano haga, lo hace racionalmente y por lo tanto libre. ¿Ok? Recordemos la discusión que teníamos con San Agustín y con Descartes, ¿no? Esto pareciera que la ropa que nosotros nos ponemos, que la mujer que está a la par nuestra, que nosotros escogimos, o el hombre que nosotros escogimos para que estuviera con nosotros, o que la decisión de la carrera que elegimos fue una decisión libre. Es decir, que lo que definía nuestras acciones era prácticamente la razón, que éramos racionales, seres racionales, ¿no? Schopenhauer analiza un poco más a fondo esto. Ya había otro filósofo que también lo había hecho en parte, que se llama Spinoza, y se percata algo muy interesante. Generalmente nuestras decisiones no están marcadas necesariamente por la razón. Hay una fuerza muchísimo más grande que nuestra razón, que nos inclina a tomar decisiones. Y dice Schopenhauer algo muy interesante. Esa es una fuerza que no es racional, sino que más bien es de carácter irracional. Será Freud posteriormente el que incorporará el concepto de inconsciente, pero ya en Schopenhauer estaba esta idea de que hay una fuerza inconsciente que nos obliga a nosotros a actuar de determinada forma y que no la podemos controlar. Y que incluso supera nuestras decisiones racionales. Schopenhauer llega a la conclusión de que la mayoría de nuestras decisiones son definidas por la voluntad. Los seres humanos, y algo que caracteriza al ser humano, es precisamente la voluntad. ¿Cuál es esa voluntad? Es una cierta fuerza o un poder, ya veremos si es consciente o inconsciente el sujeto, para dirigirse
u orientarse hacia ciertos objetivos, ¿no? La voluntad siempre se inclina hacia algún objeto, hacia una persona cuando la amamos o cuando la queremos, deseamos, hacia un objeto que queremos, hacia una carrera, por ejemplo. Eso que nos impulsa a nosotros hacia ese objeto, hacia desearlo, hacia quererlo, es precisamente la voluntad. Ahora, la voluntad tiene algo bueno. La voluntad nos impulsa a actuar, ¿no? Sin voluntad, nosotros estaríamos, ¿cómo se llama? Inclinados hacia la muerte. La persona suicida precisamente es una persona que carece de voluntad. Ya no desea nada. Por más dinero que tenga, por más riqueza que tenga, etcétera, etcétera, esa persona ya no tiene deseo, ya no tiene voluntad. Y al perder la voluntad, pierde el sentido de la vida. La voluntad es precisamente el motor que nos inclina a nosotros hacia las cosas. ¿Ok? Y como dije, ese motor siempre está inclinado hacia algo. Ustedes están aquí presentes hoy en esta tutoría, quizás no por voluntad propia, no porque quieran, sino porque su voluntad, su deseo, su fuerza está destinada a alcanzar un objetivo que puede ser el título universitario, qué sé yo, ¿no? Ahora, la voluntad, la pregunta que hay que hacerse es si la voluntad es racional o no es racional, ¿no? Schopenhauer creía que no. La voluntad no necesariamente es racional. Y si no es racional, implica que el ser humano generalmente no actúa conscientemente. En otras palabras, muchas veces elegimos una pareja y no sabemos por qué la elegimos. Nuestras decisiones, la mayoría del tiempo no son conscientes. Vayan a ver ustedes ese amigo o esa amiga que tiene un novio o una novia que no está conforme con él y sin embargo siempre vuelve, ¿no? Hay diferentes definiciones de voluntad, que es lo que el libro me pide por acá. La de Lutero. Dice, Lutero defendió la ética voluntarista en el cual el albedrío es siervo y no libre. Hume creía que la voluntad no es más que la impresión interna de nuestros sentidos. Equiparaba el acto voluntario con su ejecución. Entendemos lo que hacemos cuando lo percibimos, efectivamente. Hay otro filósofo que está después de Schopenhauer que se llama Nietzsche. Y Nietzsche llega a la conclusión de que los seres humanos efectivamente actuamos por una fuerza ciega que nos inclina a desear o a querer algo, que es la voluntad. Pero Nietzsche le agrega algo, el ser humano no solamente tiene voluntad, sino que tiene voluntad de poder. Es decir, los seres humanos actuamos porque queremos, pero no queremos cualquier cosa, queremos y deseamos el poder. Ustedes me dirán, pero profe, ¿cómo se entiende eso? Vayan ustedes a las relaciones amorosas y van a notar que siempre, cuando hay una discusión, lo que se intenta generalmente es de que nuestra voluntad, nuestra idea se imponga sobre la otra. Lo que queremos es tener razón. Queremos imponernos sobre el otro. Queremos que nuestro punto de vista se ponga por encima del otro. Queremos que nuestra decisión, que la otra persona haga lo que yo quiero. Es ese concepto de voluntad, pero no de la voluntad como la concebía Schopenhauer, sino una voluntad que está orientada hacia el poder, hacia la necesidad de imponerme yo sobre los demás. Aparece otro, bueno, ya es más conocido por ustedes, que se llama Freud, y que ya lo habíamos visto anteriormente, que propuso una división psíquica en 3 ámbitos, que ya lo habíamos visto en la tutoría anterior, el yo, el ello y el superyo, y atribuye una voluntad impulsiva y antojadiza a nuestras acciones. Es eso que yo les había dicho a ustedes anteriormente, que Freud denominó el inconsciente. En el fondo, lo que domina nuestras decisiones, la mayoría de nuestras decisiones son de carácter inconsciente. No sabemos por qué las tenemos, pero simplemente las decidimos. La mayoría de esas decisiones están marcadas desde el punto de vista de Freud por un impulso, le llama un Trieb, le llama él en alemán, o una pulsión, que nos inclina a nosotros a actuar de X o Y forma, ¿no? Sin que nosotros nos demos cuenta.
esa tarea que nosotros sabemos que tenemos que hacer, pero la postergamos para después, ¿sí? Esa decisión, dice Freud, es inconsciente. Y no es una voluntad libre o consciente la que está ahí, es una voluntad totalmente inconsciente y irracional, porque ustedes se preocupan porque saben que tienen que hacer la tarea. Saben que la tienen que hacer ya, pero al final decidieron ver televisión o ver Netflix en vez de hacer la tarea. Bueno, y ustedes no saben explicar por qué no la hacen si saben que la tienen que hacer. La explicación que da Freud es precisamente que hay una fuerza inconsciente detrás de ustedes, un impulso, una pulsión que los hace ustedes actuar de esa forma. En este sentido, Freud sella con Schopenhauer la idea de que nuestras decisiones generalmente no son de carácter consciente, sino que son de carácter totalmente inconsciente. Así cerramos con Diderot, para el cual la voluntad general se fundamenta en la aspiración de la justicia y el bienestar. Para Diderot no solamente hay una voluntad individual, sino que hay una voluntad colectiva, la de la sociedad, de la cual su aspiración o su objetivo debe ir encaminada hacia la justicia y el bienestar. Y esa es la pregunta que habría que hacerle a Carlos Alvarado. Si efectivamente él está llevando a cabo la voluntad popular, la voluntad general de generar la mayor aspiración y justicia y bienestar para la gran mayoría. ¿Sí? Cuando un gobernante dirige solamente para un pequeño sector, evidentemente no está haciendo o no está llevando a cabo la voluntad general del pueblo. Hago una pausa por acá para ver si alguno quiere hacer alguna intervención. ¿Está quedando claro? Sí. 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 Ok. Vamos hasta la página número... hasta la página 106, los que tienen el libro a mano. En la página 106 verán un recuadro que sirve muy bien para ilustrar esas diferentes concepciones al respecto de la voluntad, ¿no? Algunas más asociadas a lo que Schopenhauer cree, ¿verdad? Como una voluntad libre, otros que piensan que no, que la voluntad está por debajo, por encima de la razón. Otros, como ya vimos, consideran que la razón está por encima de la voluntad. Ustedes me dirán, cuando están con esa persona que tanto les gusta o cuando están frente a esa comida que tanto les gusta y que saben que no deben de comer, ¿qué es más fuerte, si la voluntad o la razón? O si voluntad y razón están vinculadas una con la otra. Pero será una respuesta que ustedes tendrán que darme. Una de las partes del libro dice, de la guía, hace referencia al contrato social de Rousseau, que está en la página número 105, en el tercer párrafo. Los que tienen el libro pueden irse ahí. Rousseau fundamenta la idea de que la sociedad establece un contrato social entre sus miembros para que la sociedad funcione mejor. En otras palabras, no todos podemos actuar libremente en la sociedad. Y por dicha que no se puede hacer así. En el fondo, la sociedad y la cultura, como ya vimos en el primer capítulo, lo que trata es de contraer o de constreñir nuestra libertad. Yo les puse un ejemplo de mi sobrina. Mi sobrina quiere hacer todo lo que quiere subirse sobre las paredes, quiere comer lo que sea, quiere jugar a la hora que sea, levantarse y dormirse a la hora que quiera, etcétera, etcétera, ¿no? Pero mi hermano y mi cuñada saben que mi sobrina no puede hacer lo que quiera todo el tiempo. Entonces tienen que limitar su libertad e incorporan ciertas reglas que tienen que ser aceptadas por ella para que pueda convivir dentro de la casa. Si no establece, si no se establecen esas reglas y si ella no las acepta, pues la vida en la familia será un caos, ¿no? En el fondo, la convivencia familiar, y también lo voy a ampliar a la convivencia social,
implica de alguna forma una especie de contrato social donde todas las personas que vivimos en esa sociedad tenemos que acordar límites, reglas que se establezcan para la sana convivencia social, ¿no? ¿Qué pasa si no estableciéramos esas reglas? Y si todos los seres humanos hiciéramos lo que quisiéramos, pues evidentemente la sociedad no sería posible, ¿no? Porque estarían tratando de robarme el carro, de meterse a mi casa, de quitarme a mi esposa, a mi novia, a mi novio. Nos veríamos constantemente amenazados. Por lo tanto, dice Rousseau, tiene que surgir un contrato social. Un contrato social que limite a las otras personas, pero al mismo tiempo que me limite a mí. ¿Sí? La función es que no nos hagamos daño los unos contra los otros. Rousseau plantea una idea de una voluntad a nivel general del pueblo, acorde con el bien común, ¿sí? Que se manifiesta en las leyes. ¿Las leyes restringen la libertad? La respuesta es sí. ¿Pero son necesarias? Sí. Si usted no quiere vivir en esta sociedad, entonces, ¿qué tiene que hacer? Váyase. Usted no es parte del contrato social. ¿Sí? El contrato social se hace para que todos podamos convivir en el marco social. Ahora, ¿qué es lo que define ese contrato social? Generalmente son las leyes. Esas normas que ya están establecidas, que incluso crean un aparato sancionatorio o disciplinario que se va a encargar de, mediante la fuerza, garantizar el establecimiento de ese contrato social. ¿Quién tiene derecho a volarnos palo legalmente? La policía. El policía es el único que tiene legalmente derecho a agarrar la macana o a dispararnos. ¿Por qué? Porque el contrato social lo establece. Es el marco en el cual la ley se puede hacer realidad. La voluntad común es universal y racional. Pues trasciende voluntades individuales, es decir, no es la voluntad de cada individuo, sino es la libertad social, no es lo que yo quiera hacer, ¿sí? Y constituye el verdadero principio de las leyes. Esto para ampliar un poco el concepto que veníamos hablando ya desde Diderot, de una voluntad general también, de que no existe solamente una voluntad individual, sino que también nos podemos encontrar con una voluntad general. No sé si hay alguna pregunta. Ok, dice sobre la responsabilidad. Refiérase a la obra de Jean-Paul Sartre. Vamos hasta la página número 108. ...108, 109, 110, 111 y 112. En la 112 vamos a ir al último párrafo de la página. Donde hacemos... Perdón, al último párrafo... Al segundo párrafo de la página 112. Donde hace mención a la obra de Jean-Paul Sartre. Sartre es uno de los filósofos más importantes del siglo XX. Fue incluso ganador del premio Nobel de Literatura. Aparte de filósofo, era ¿cómo se llama? Un escritor bastante famoso y conocido. Y Sartre está describiendo principalmente a la sociedad que queda devastada después de la Segunda Guerra Mundial. Trata de hacer o de construir su filosofía a partir de lo que queda después de la Segunda Guerra Mundial. Él ha vivido en carne propia la experiencia de lo que genera la destrucción y la guerra en medio de Europa, y trata de construir una filosofía a partir del concepto de la responsabilidad.
está interesado principalmente en ese concepto. Pero ¿qué es la responsabilidad y cómo se tiene que instaurar? ¿Quién es responsable en la sociedad en la cual nosotros vivimos? Sartre expresa una forma radical de entender la responsabilidad. Dice, este autor afirmaba que los sujetos son responsables siempre absolutamente por sus actos. Con sus acciones, los seres humanos no solamente no son solo responsables de ellos como sujetos en particular, sino de la humanidad en total. La acción que cada individuo escoge compromete a la humanidad entera. Esta idea fue desarrollada en obras como El existencialismo es un humanismo. Y aquí voy a hacer una pausa para explicar dos elementos. Uno, desde el punto de vista de Sartre, el ser humano nunca deja de elegir. Aun cuando ustedes deciden no decidir, no tomar una decisión, están decidiendo. Aun cuando ustedes como sujetos tienen un arma apuntándoles a la cabeza y les dicen, dígame dónde está fulanito de tal, aún con esa arma apuntándole en la cabeza, ustedes pueden tomar la decisión de negarse a dar la información. Es decir, ustedes pueden decidir morir. Por eso la libertad, dice Sartre, es extrema. Sartre estaba convencido o estaba tratando de hacernos ver que los seres humanos tenemos que tomar absoluto control de nuestras vidas y de nuestras decisiones. Que no podemos estar echando la culpa al Estado, que no podemos estar echando la culpa al vecino, a la religión, etcétera, etcétera. Que cada una de nuestras acciones es totalmente importante y que por lo tanto cada una de nuestras decisiones son ejecutadas en el marco de la libertad. Si somos libres, por lo tanto, dice Sartre, somos responsables de nuestras acciones. El ser humano, por lo tanto, no puede decidir no decidir, siempre elige. Por eso, la única cosa, de lo único que somos esclavos, de lo único que estamos amarrados, de lo único que no podemos negarnos y de lo único que no podemos tener libertad de elegir es precisamente de elegir. La libertad, por eso, en Sartre es radical. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque Sartre trata de llevar a colación la responsabilidad individual. Nuestra acción compromete no solamente mi vida, sino que compromete a la humanidad entera. ¿Y cómo entender un poco esto? Yo creo que el marco de la pandemia me puede ayudar a mí un poco. Hace poco hablaba con un muchacho que no estaba tomando las medidas de higiene ni de distanciamiento. Y él me decía, puesto que es joven, me decía, pero profe, pero es que a mí no me va a pasar nada, yo soy joven, a mí lo que me va a pasar es una gripe. Él seguía viendo el impacto de su decisión de no ponerse tapabocas, de no guardar la distancia, etcétera, etcétera, como si las repercusiones fueran solamente individuales. Yo le decía, pero es que el problema es que cuando usted vuelva a la casa, usted va a tener contacto con su mamá, con su abuela, y usted puede contagiar a su mamá va a contagiar a su abuela, y su abuela sí puede morir. Es decir, la decisión individual suya de irse para la calle, de hablarle a esa persona y no usar mascarilla, tiene implicaciones no solamente sobre usted, sino sobre todo el mundo. Cuando nosotros actuamos, tenemos que entender que nuestra acción tiene implicaciones de carácter general. Y eso radicaliza la importancia de la responsabilidad individual de cada persona. En el fondo, no podemos pensar individualmente. Tenemos que pensar como colectivo. Pensar que nuestras acciones repercuten sobre el resto de nuestras personas. Nunca antes lo hemos visto tan claro como ahora. Y quizás la pandemia no es el único aviso de esto. Ya el calentamiento global nos hacía entender a nosotros de que las cosas que pasan en China o las decisiones que se toman en China o las decisiones incluso individuales que nosotros asumimos de alguna forma en nuestra vida tienen impacto sobre la totalidad del planeta, ¿no? Claro que la pandemia lo ha puesto en una perspectiva pues muchísimo más clara, ¿verdad? Ahora, no con eso quiero decir de que nosotros seamos responsables en igual magnitud.
evidentemente hay decisiones pues que generan mayores impactos que otras. Y ya lo empecé diciendo en esta tutoría. No es la misma la libertad que tiene, por ejemplo, Donald Trump a la libertad que tiene una persona, un niño en condición de vulnerabilidad en Nigeria, por ejemplo, ¿no? Ok. Ámbitos de la responsabilidad. Vamos a pasar a la página, nos quedamos en la página 112, perdón. Y empezamos con el concepto de responsabilidad que ya lo venía anunciando Sartre, ¿no? Decía, todos somos libres, la libertad es radical. Y en tanto es radical, también la responsabilidad de nuestras acciones. Sartre estaba, su objetivo político era hacernos responsables a nosotros de las acciones. El culpable no es Dios, el culpable no es la religión, el culpable no es el vecino, el culpable no es el otro. La función de ahora es de hacernos a nosotros responsables, a toda la humanidad, a nosotros específicamente como seres individuales, de nuestras propias acciones. Ahora, un ámbito importante que se hace fundamental aclarar acá es que la responsabilidad no solamente corresponde a las personas. La responsabilidad también corresponde a grupos, a instituciones, países, empresas, sindicatos, partidos políticos, etcétera, 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 ¿no? Hoy precisamente estaba yo, antes de reunirme con ustedes, estaba en una reunión para decidir a dos personas que iban a asumir puestos ejecutivos en instituciones muy importantes. Bueno, a partir del momento en que son electos, las decisiones que esas personas tomen no tienen la misma responsabilidad que tenían antes, ¿no? A mayor poder, empiezo diciendo la frase con la que empecé, a mayor poder y mayor libertad, pues mayor responsabilidad tengo. Ahora, esa responsabilidad, repito, no solamente corresponde a personas, también corresponde a países, a personas, etcétera, 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 ¿no? El ejercicio de la responsabilidad no se da de igual manera para todos. Por lo cual es necesario identificar diferentes ámbitos de responsabilidad. Y pongo el ejemplo. No es la misma responsabilidad que tiene Carlos Alvarado como presidente que la responsabilidad que tenemos nosotros. Hay un argumento bastante falacioso que usualmente se dice en los chats, en WhatsApp o en Facebook, que dice, bueno, pero es que usted solo se dedica a criticar al gobierno. ¿Qué propone usted? Es un argumento falacioso porque trata de distraer el fundamento de la crítica, pero es bastante irresponsable. ¿Por qué? Porque no toma en consideración precisamente este aspecto, que la responsabilidad de Carlos Alvarado no es la misma que la responsabilidad que tengo yo. Yo no me postulé para presidente, Carlos Alvarado sí. Y a Carlos Alvarado se le otorgó un poder que no tengo yo. Por lo tanto, las decisiones mías no tienen las mismas implicaciones que las que tiene él. Yo puedo proponer mil cosas, pero lo que yo diga no va a ser tomado necesariamente en consideración. No significa con eso de que yo tengo que aislarme de la sociedad o que no puedo yo de repente tomar decisiones sociales. Yo puedo incidir socialmente, por supuesto. Pero la incidencia mía no es la misma incidencia que tiene Carlos Alvarado. Por eso la responsabilidad de él es mayor. Y por eso la rendición de cuentas de él debe ser mayor que la que nosotros tenemos en este momento. A partir de este concepto se desarrolla, o esta idea se desarrolla, la idea de grados de responsabilidad, como una forma de repartir de manera más precisa a algunas personas, la idea de que algunas personas son más responsables que otras en determinados contextos. Algunas empresas son menos responsables que otras. Algunos gobiernos son más o menos responsables. Dependiendo de los ámbitos de acción que se estén poniendo en juego, así como de los grados de responsabilidad de las personas involucradas. La responsabilidad que ustedes tienen como estudiantes no es el mismo grado de responsabilidad que yo tengo como docente. Y para pasar al siguiente punto, lo voy a explicar de la siguiente forma.
¿por qué se le paga más a un ingeniero o un médico que a un enfermero o a un albañil? No estoy equiparando las cosas, simplemente estoy poniéndolas en contexto. A veces pareciera que el enfermero trabaja más que el médico, ¿no? Y que por lo tanto uno debería recibir más salario que el otro. En el fondo, la idea del salario está sustentada un poco en la idea del grado de responsabilidad. Las decisiones médicas tienen implicaciones muy amplias. Esa decisión del médico tiene diferentes repercusiones que las que tiene las del enfermero. Si un médico toma una mala decisión, las repercusiones son bastante amplias, por lo tanto su responsabilidad es mayor. En esa medida de la responsabilidad está asociada también el salario que esa persona gana. Igual pasa con el ingeniero. El ingeniero que construye un edificio no tiene la misma responsabilidad que tiene el albañil, por ejemplo, ¿no? Y en relación a qué está definida esa responsabilidad, hay varios factores, pero en el caso tanto del médico como del ingeniero, la responsabilidad está asociada al conocimiento. A mayor conocimiento también mayor responsabilidad tengo yo sobre las acciones, ¿no? Y eso explicaría un poco por qué de repente los niños tienen menos responsabilidad que la que puede tener un adulto, ¿verdad? O un profesor tiene más responsabilidad en algunos ámbitos que la que tiene un estudiante, ¿no? Porque su conocimiento de repente lo lleva a tener mayor capacidad de conocer y de actuar. No sé si alguno tiene alguna consulta hasta el momento o algún comentario. Me gustaría escuchar los comentarios de ustedes. Ok. Vamos a la página número 114. En la página 114 empezamos con el apartado de excusas y justificaciones falaces. Dice, muchas argucias han sido utilizadas para justificar las acciones crueles de algún individuo, así como la opresión de los gobernantes, el colonialismo, la producción y la venta de tecnología perniciosa. Un análisis ético muestra en dichas ideologías un mecanismo que procura tres fines generales. Un poco en la página 115 se ponen dos ejemplos de cómo esas excusas y justificaciones han permitido, por ejemplo, catástrofes. Ya vimos la Santa Inquisición en el periodo de la colonización europea en América, principalmente en América Latina, ¿verdad? Vimos el caso de la Segunda Guerra Mundial, que también viene ahí. Y de alguna forma también vemos al gobierno de la República constantemente dando justificaciones para alentar algún tipo de decisión. Ahora, ¿cuáles son los fines de esas justificaciones, esas excusas? Uno, achacar la responsabilidad a fuerzas externas a la gente moral. El demonio, el destino, una predeterminación. No sé si ustedes han escuchado hablar, mucha gente que dice se le metió el diablo, ¿no? O por ejemplo, hace poco me tocó en la universidad, cuando estaba haciendo unos cursos, hacer una investigación sobre la Segunda Guerra Mundial, y me tocó hablar con el hijo de un ex militar de la SS alemana, y lo que él me decía es que Hitler era un demonio y que ¿cómo se llama? Le lavó el coco al papá y a toda Alemania. Entonces la culpa era, por lo tanto, de un loco que se metió y que engañó a todo el mundo, ¿no? Dos, atribuir a otros la responsabilidad de un acto propio. Y tres, deshumanizar en un discurso o práctica a otras personas, que es un poco lo que está pasando ahora. El 2 como el 3. Si ustedes notan, hemos querido atribuirle la responsabilidad a los nicaragüenses. ¿De quién es el problema lo que está pasando en Costa Rica? De los nicaragüenses, de los extranjeros.
Pero ¿de cuáles extranjeros? No de cualquiera. Le echamos la responsabilidad directamente a los que entraron por la frontera norte. Ahora, es muy interesante esto, porque si ustedes notan, es una forma primero de evadir la responsabilidad propia. ¿En qué sentido la responsabilidad propia? Bueno, que esa gente que entra por la frontera norte es contratada por empresas, por ejemplo, por Piñeras, que contratan nicaragüenses para no pagar costarricenses. No estoy diciendo con esto que no haya que contratar nicaragüenses. Estoy tratando de evidenciar que la culpa no es del extranjero, sino de la empresa que permite que esas personas estén ahí y que las contrata con salarios de hambre, y que son esas propias empresas las que se traen esos camiones para explotar precisamente a estos trabajadores. Por lo tanto, es muy fácil después decir que la culpa entonces es del extranjero. Y esto ha provocado otra ola, que es la de deshumanizar. ¿Qué significa deshumanizar? Dejar de ver al otro como un ser humano. Cuando usted ya no ve a la otra persona como un ser humano, usted es capaz de tratarla mal, de rebajarla, de impedirle, por ejemplo, el uso de hospitales. Y eso no lo notó, por ejemplo, en las redes sociales cuando decían de que por qué a los nicaragüenses se les dan hospitales y a los ticos no. Como si el derecho a usar los hospitales, como si ellos no tuvieran derecho a usar hospitales o no tener medicamentos o no tener casas, etcétera, etcétera, etcétera. O a no tener derechos laborales, por ejemplo, ¿no? Cuando usted emite criterios de este tipo y usted considera que hay personas que sí tienen condiciones o sí deberían de tener condiciones y otras no, evidentemente usted está deshumanizando a la otra persona. De alguna forma está evadiendo la responsabilidad. Evidentemente, la gran responsabilidad, y el semanario Universidad lo dijo, en el segundo brote que tuvimos en Costa Rica del COVID, no fue responsabilidad de los nicaragüenses, fue responsabilidad de la gran cantidad de empresas que estaban en las fronteras, que se traían a esos nicaragüenses, y a un gobierno que siempre permitió que esas personas trabajaran aquí de forma ilegal y ilegítima, y recibiendo salarios de hambre y viviendo en las formas en que vivían. Es decir, el Estado de alguna forma también fue cómplice de esta situación. Es muy fácil para los medios de comunicación o para el propio gobierno tratar de echar la culpa sobre esos otros sectores, ¿no? Dice, vamos a la página número 116. En la página 116 se va a hablar sobre la justicia. Dice, para San Agustín, justicia se ve como amor al prójimo. Como amor al prójimo y búsqueda de un fin temporal acorde con el designio divino. La justicia es amar al prójimo y hacer actuar conforme a lo que Dios quiere. Para Kant, la justicia se define como una justicia formal. La justicia es la adecuación del deber absoluto y depende de la razón, no de los contextos sociales. Kant es heredero de una ética formalista, deontológica, que coincide en que los seres humanos debemos actuar por deber, en acorde a un imperativo categórico. ¿Sí? Kant dice, actúa de tal forma que tu acción se convierta en una ley de la naturaleza. Cada vez que nosotros vamos a actuar de cierta forma, debemos actuar como si lo que nosotros hiciéramos va a tener una implicación absoluta, como si lo que yo hiciera se convirtiera en una ley siempre. ¿Qué pasaría si mis acciones se convirtieran en leyes naturales? ¿Qué pasaría con el mundo? A eso se refiere Kant con un deber absoluto, de obligación absoluta, ¿sí? Ahora, esa obligación siempre depende de la razón. Es la razón la que define cuál es ese deber que yo tengo que hacer, qué es lo que yo tengo que hacer. Por lo tanto, actuar justamente significa actuar conforme a lo que la razón me dice que yo debo hacer.
siguiendo siempre ese imperativo categórico de actuar como si lo que yo hiciera se convirtiera en una ley natural o en una ley general. Hobbes, por otra parte, dice que la justicia es el modo de servir al poderoso. Y Platón y Aristóteles tienen lo que se llama una justicia cosmológica, que consiste en que cada persona ocupa el lugar preciso en el cosmos y justo es que ahí permanezca. Una forma negativa de decirlo, puedo decirlo, es que el que nació para maceta, de ahí no debería de pasar, ¿no? Cada quien cumple un rol específico y el orden cósmico implica, o el orden de la naturaleza, o la justicia implica que cada uno de nosotros hagamos para lo que nosotros estamos destinados a hacer. Hay un principio, dos principios que están en Aristóteles, el de justicia distributiva y justicia conmutativa. ¿Qué es la justicia distributiva? Para Aristóteles dice, la justicia no equivale a dar porciones iguales a todos. Lo justo, según él, consiste en dar a cada cual lo que le corresponde. Profe, perdón, ¿en qué página va? Estamos en la página 118. Primer párrafo y segundo párrafo. ¿Sí están viendo la presentación PowerPoint? Sí, yo sí. Sí. Ok. Aristóteles define, repito, dos tipos de justicia, una justicia distributiva y una justicia conmutativa. Repito, para Aristóteles la justicia no equivale a dar porciones iguales a todos. Lo justo, según él, consiste en dar a cada cual lo que le corresponde. Lo justo, según él, consiste, esto está repetido, si la participación de todos es desigual, por lo tanto, lo que se reparte también debe ser proporcional al trabajo. En otras palabras, el que trabajó más debería recibir más. ¿Ok? Y crea un concepto también de justicia conmutativa. Ahora, la justicia distributiva tiene también otras formas de traducirse. Kant tiene una forma diferente de definir la justicia distributiva, Aristóteles otra. Aquí solo le estoy dando la concepción aristotélica. El segundo punto es la justicia conmutativa, que Aristóteles también contempla, que se aplica en los casos donde hay que rectificar alguna injusticia. Consiste precisamente en rectificar o reparar las injusticias cometidas en algún momento. Pasamos hasta la página número 122. En la 122 van a encontrar en el tercer párrafo las diferentes consideraciones al respecto de la justicia distributiva. Ahora vamos a ir hasta la página 124, en el apartado sobre las virtudes. Y me pedían que definiéramos el concepto de karma. El concepto de karma ustedes lo suelen utilizar tradicionalmente, ¿no? Cuando a alguien le pasa una desgracia y uno dice, ahí hay karma. Tal vez que ustedes me expliquen qué significa esa concepción de karma. Si alguno me lo puede decir, por favor. Profe, ¿se podría ver algo así como si la persona hizo cierta acción, esa acción se la va a devolver, sea buena o mala? Al menos eso es lo que nos dice el karma. En el sentido popular, efectivamente, eso funciona así. Dice, desde la antigüedad, algunas cosmovisiones orientales consideran que las virtudes tienen la función de purificar el karma. ¿Sí? El karma es una energía invisible que se encuentra vinculada a los actos humanos
suele ser presentada como ley cósmica redistributiva. ¿Sí? El cosmos nos devuelve a nosotros lo que nosotros le hemos dado. Por eso hay que limpiarla, para que el cosmos sea bueno con nosotros, en la cual a lo largo de las sucesivas reencarnaciones, cada ser se encuentra condicionado por los actos cometidos en su vida interior. Por eso hay que purificar el karma, para que la vida no sea de mejor provecho en una futura reencarnación, ¿no? Cuando algo malo no sucede, lo que significa es que estamos pagando algún acto que hicimos en alguna vida pasada o en algún momento pasado. Vamos a ir finalizando. Vamos a pasar hasta la página número 130. Dice, definir el concepto de virtud en Aristóteles. Aristóteles define la virtud como la excelencia o arete. De esta forma las virtudes, la acción más apropiada de la naturaleza, de esta forma. Profe, disculpe. Sí. ¿Cuál página? Página 130. Ok, gracias. Perdón, todavía estamos... Estamos en la página 129. Aristóteles pensaba que la virtud sirve como mediadora entre los vicios y se encuentra subordinada a la voluntad. ¿Sí? Por eso Aristóteles suponía que una de las virtudes más importantes que tenía el ser humano era la prudencia, porque la prudencia es la que nos ayuda, nos permite a nosotros elegir entre los extremos. La virtud nos inclina a nosotros, por lo tanto, a elegir siempre entre el punto medio. Es esa capacidad racional que nos permite a nosotros posicionarnos siempre en el centro. Aristóteles propuso dos tipos de virtudes, las morales y las intelectuales, o también llamadas dianoéticas. En la página número 126, en el penúltimo párrafo, viene hablando el libro sobre Maquiavelo. Maquiavelo escribe un libro que se llama El Príncipe. Van a notar que está en el recuadro a mano izquierda. Dice, El Príncipe es una obra de filosofía política donde Maquiavelo expresa las virtudes que deben tener los gobernantes. Ahora, aquí voy a hacer una pausa. Una de las cosas que más impactantes cuando uno lee el Príncipe de Maquiavelo es que Maquiavelo dice cosas que, digamos, éticamente no están correctas, o da consejos bastante particulares con respecto al modo actual del gobernante o del príncipe en este caso. Y esto es importante decirlo porque Maquiavelo rompe con una tradición filosófica que venía principalmente de los griegos, que vinculaba a la política con la ética, ¿sí? Y nos decía que un buen político es el político que actúa éticamente. Maquiavelo rompe con ese esquema y nos dice, no, suave. La política, la buena política, no tiene que ver con actuar de buena forma. Tiene que ver con los buenos resultados. Y nos hace ver la política desde una perspectiva bastante pragmática y que marca el principio quizás de la política moderna, ¿no?
Y nos dice básicamente, o sea, le dice al emperador, mire, usted no tiene que preocuparse por actuar bien, tiene que preocuparse por los resultados que usted va a tener. Al fin y al cabo, de esto se trata la política. La política se trata de que la gente lo elija y que la gente lo quiera, pero también de que la gente le tenga miedo a usted. El político que no hace que la gente lo quiera y que no le tenga miedo es un mal político, ¿no? Y para eso tendrá que actuar a veces bien y a veces no tan bien, ¿no? Por lo tanto, Maquiavelo tiene la virtud de llevar la política o hacernos entender de que la política tiene otra función distinta a la que los griegos consideraban hasta aquel momento. No se limita a descartar las virtudes nobles, sino resalta otras virtudes que ejercieron reyes y líderes militares. Por ejemplo, la intrepidez, la habilidad para salvarse de los peligros, la robustez, la fuerza de ánimo para afrontar la adversidad. En este sentido es posible considerar que la prudencia puede ser una virtud del asesino. Es decir, de alguna forma, el buen príncipe o el buen gobernante es una persona que tiene esas cualidades, no tan éticas, pero políticamente muy efectivas, ¿no? La robustez, la intrepidez, etcétera, etcétera. Esa es precisamente la habilidad del político. Me llama mucho la atención porque de alguna forma Maquiavelo tiene mucha razón. Una persona que quiera ser justa y que quiera meterse en la política probablemente no va a llegar muy largo, ¿no? Maquiavelo advierte, la persona que se mete en política probablemente no se va a ganar el cielo. Tiene que decidir entre la política o ganarse el cielo. Las dos cosas no pueden ser al mismo tiempo, ¿no? Y eso es un poco eso es lo más importante del príncipe, de la obra del príncipe en Maquiavelo. Las virtudes que Maquiavelo ve para el príncipe no son las virtudes que se esperan del ciudadano común. Y ahora sí pasamos a la página número 130. Donde se habla ya propiamente de la felicidad. Dice, la felicidad es una de las nociones más importantes de la ética. Empecé con diciendo eso. Probablemente algunos autores, incluyendo a Aristóteles o más de cerca a Fernando Savater, coinciden en que la función de la ética o el objetivo de la ética es procurarnos una mejor vida o una vida más feliz, ¿no? ¿Y cómo lo hace? Bueno, ayudándonos precisamente a entender y a tomar las decisiones que tenemos que tomar en el momento adecuado. Ahora, no es solamente una cuestión filosófica, probablemente es lo que ha inspirado la mayoría de las decisiones que han tomado los países o las culturas o las personas. Generalmente nuestras decisiones están inspiradas en la búsqueda de esa felicidad, ¿no? Dice, por ejemplo, para el budismo la felicidad se logra al aceptar que solo hay una realidad incognoscible. La felicidad está vinculada a la superación del sufrimiento, el cual se origina en el deseo. Habíamos hablado con Schopenhauer, ¿verdad?, de que la voluntad desea cosas. Deseamos a esa mujer que no nos quiere. El problema del ser humano, desde el punto de vista, budista, es que sufre porque no la tiene. En realidad el sufrimiento no viene porque no la tenga, viene del deseo de tenerla. En el momento en que yo elimino ese deseo, dejo de sufrir. Vuelvo al mismo principio, el problema no es la persona que no me quiere, el problema es que mis emociones no se adaptan a la realidad. Por lo tanto, la felicidad consistiría desde el punto de vista budista en suprimir, eliminar cualquier deseo, cualquier impulso que nos lleve a nosotros a desear algo. Quizás cuando pensamos en la muerte, y pensamos en lo feo que es la muerte, es porque estamos pensando en los deseos, es decir, no hemos logrado terminar la carrera, no he logrado comprar el carro, la casa que quería, no he logrado la mujer que yo quería, no he logrado casarme, etcétera, 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 ¿no? Y por eso es que nos duele tanto morirnos, por eso es que nos duele tanto y por eso es que estamos tan apegados y por eso es que sufrimos, porque no tenemos aquello que queremos.
La solución que da el budismo es precisamente la eliminación de ese deseo. En la medida en que eliminemos el deseo, vamos a lograr ser felices. Para Platón, la felicidad consiste en el ejercicio de las virtudes, no en los placeres corporales. Para los estoicos, que ya lo hemos visto aquí ya por tercera vez en este caso, la felicidad se caracteriza por la autonomía y la tranquilidad de ánimo. Recuerdan que era esa capacidad de aceptar el destino, de que si aquella mujer o aquel hombre no me quieren, hago poco con rechazarlo. Mi ánimo tiene que estar dispuesto a aceptar lo que me tocó. ¿Ok? Y contemporáneamente la felicidad, ya desde un punto de vista más científico, más neurocientífico, está asociado con el funcionamiento del sistema límbico y la segregación de los neurotransmisores. Está más asociado a una visión biologicista o bioquímica que está bastante incorporada en la psiquiatría. Y termino con esta frase que la puso un compañero que se llama Rodolfo, que nos ayuda a hacer estas tutorías, y dice: todos los seres humanos quieren ser felices. No hay un ser humano que no desee ser feliz y buscar la felicidad. Ok, terminamos por acá. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario. Profe, la última parte no la entendí muy bien. ¿Usted me puede explicar otra vez? ¿Cuál última parte? La parte de lo de la felicidad. ¿Qué fue lo que no entendió estrictamente? Voy a compartirla. Sí, aquí está. Usted me dice. Decía que hay diferentes concepciones de la felicidad, ¿verdad? Y que la felicidad es un concepto muy importante en la ética, porque es de alguna forma lo que mueve la mayoría de nuestras decisiones. Es en torno a la felicidad también que se construyen las normas, las costumbres, etcétera, etcétera. Y por eso es un tema tan importante para la ética. Y definimos que hay, por lo menos en el libro, yo saqué por lo menos 4 concepciones de felicidad que venían ahí, no todas coinciden. La primera, que es la del budismo, que parte del principio de que la felicidad, vamos a ponerlo de forma negativa, la infelicidad parte del deseo. Ya dijimos, la voluntad nos impulsa a querer algo, el título que queremos, la esposa, el novio, etcétera, etcétera. ¿Cuándo sobreviene la infelicidad? Cuando el deseo no es cumplido. Sí, mientras yo no tenga esa mujer que quiero o ese título que quiero, pues no estoy completamente satisfecho, ¿no? Y aún peor, dice Schopenhauer, podemos alcanzar el objeto, podemos graduarnos o podemos casarnos con esa mujer, pero aún habiendo alcanzado el objeto de deseo, la felicidad no se alcanza. Inmediatamente sobreviene lo que ellos denominan el tedio, el cansancio, ¿no? Y eso hace que la vida se convierta en un ciclo de infelicidad, de insatisfacción, ¿no? La vida se convierte en un deseo inacabado. Por lo tanto, la mejor forma de satisfacer o de ser felices consiste en la supresión del deseo, es decir, en eliminar el deseo. La persona que no desea, voy a poner un caso, una persona que no anda buscando éxito, que no quiere un carro, y que está conforme con lo que tiene, ¿verdad? Que le es feliz las cosas que tiene y no desea nada de lo que no tiene, pues está más cerca de la felicidad, ¿no? Para Platón es actuar de forma virtuosa, es actuar con respecto al bien y no guiándose por los placeres corporales. Ya los estoicos los habíamos explicado, ¿verdad? Que es una disposición de ánimo, aceptar lo que yo no puedo cambiar, no rechazarlo, y por último la posición más contemporánea que asocia más la felicidad a cuestiones más de carácter bioquímico, ¿no? De sustancias en el cerebro, etcétera, etcétera, ¿no?
La persona, por ejemplo, que padece de ciertas depresiones, va donde el psiquiatra le recomienda una que otra medicina para que ciertos niveles de algunas sustancias químicas se eleven en el cerebro, por ejemplo, la serotonina, ¿no? Algunas personas las mandan a hacer ejercicio, a caminar, etcétera, etcétera, y parte del principio de que esa sustancia va a mejorar sus condiciones de felicidad, ¿no? Y esa es un poco la idea de esta última parte sobre la felicidad. No sé si queda más claro. Sí, gracias, profe. Un gusto, Berta. ¿Alguna participación? ¿Alguna pregunta? Yo estoy bien, profe. Sí entendí. Profe, Ok. Sí. bueno, yo entendí muy bien, gracias, pero quería preguntarle si la tutoría quedó grabada. Es que al principio se me pegó un poquito el internet. Sí, está grabada y la voy a subir a YouTube. Tengo que descargarla y volverla a colgar. Entonces yo se las voy a enviar por el correo que ustedes pusieron en Estudia U y ahí se las envío un correo masivo probablemente mañana. Ok, muchísimas gracias, profe. Un gusto.